A las 11:30 de la mañana del 22 de noviembre de 1963, en la Dealey Plaza, Dallas, Texas, un único disparo resonó. El mundo se paralizó. Pero a diferencia de lo que todos saben, aquel proyectil no encontró su objetivo. El presidente John F. Kennedy se agachó en el último instante para saludar a un niño entre la multitud. La bala pasó a centímetros de su cabeza, destrozando el cristal detrás de él. En 3 segundos, agentes del servicio secreto cubrieron al presidente. En 10 segundos, la limusina aceleró hacia el hospital. Kennedy estaba vivo. Y eso lo cambiaría todo. Todo el mundo sabe que JFK murió en Dallas. Pero ¿qué si no hubiera muerto? ¿Y si esa fracción de segundo hubiera alterado el curso de la historia? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una especulación. Es una simulación basada en protocolos militares desclasificados, documentos de la CIA liberados en 2017, y análisis de científicos políticos sobre cómo la Guerra Fría podría haberse transformado en algo mucho peor. Porque cuando Kennedy sobrevivió, no eligió perdonar, eligió confrontar, y esa decisión casi destruye el mundo. Para entender por qué la supervivencia de Kennedy sería más peligrosa que su muerte, necesitamos retroceder un año en el tiempo. Octubre de 1962. La crisis de los misiles de Cuba. Durante 13 días, el mundo estuvo más cerca de la aniquilación nuclear que en cualquier otro momento de la historia. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, a solo 150 kilómetros de Florida. Kennedy tenía una opción: invadir Cuba y arriesgar una guerra total, o negociar. Eligió el bloqueo naval. Confrontó a Nikita Khrushchev, líder soviético, en un juego mortal de ajedrez geopolítico, y ganó. Pero aquella victoria tuvo un costo. Kennedy sabía que los soviéticos habían retrocedido públicamente, pero entre bastidores, los Estados Unidos también hicieron concesiones secretas. Retiraron misiles de Turquía. Prometieron no invadir Cuba. Era diplomacia silenciosa. El tipo de compromiso que salva vidas, pero hiere egos. Y en el Kremlin, muchos vieron esto no como habilidad diplomática, sino como debilidad disfrazada. Khrushchev era políticamente vulnerable. Los militares soviéticos querían sangre. Y Kennedy estaba marcado. Ahora, avanzamos al 22 de noviembre de 1963, 5 horas después del atentado fallido. Kennedy está en el Parkland Memorial Hospital, no como víctima fatal, sino como sobreviviente furioso. Los primeros análisis del FBI son alarmantes. Lee Harvey Oswald, el tirador capturado, tiene conexiones con la Unión Soviética. Vivió en Minsk durante 2 años. Se casó con una ciudadana rusa. Distribuyó panfletos pro-Castro en Nueva Orleans. La CIA presenta un dossier de 47 páginas al presidente. La conclusión es devastadora. Este no fue un acto aislado de un loco, fue un ataque coordinado. Kennedy no es el mismo hombre que negoció en Cuba un año atrás. Casi muere. Su esposa estaba a su lado cuando la bala pasó. Sus hijos casi quedaron huérfanos. Y ahora, ante las evidencias, se enfrenta a una verdad insoportable. Los soviéticos intentaron asesinar al presidente de los Estados Unidos en suelo americano. La diplomacia silenciosa, esa que lo salvó en 1962, ahora parece una ingenuidad mortal. Y en su interior, algo se quiebra. El problema estaba cristalino. La doctrina de contención paciente había fracasado. La intervención sería rápida, pública y brutal. 25 de noviembre de 1963. 3 días después del atentado. Kennedy se dirige a la nación en directo. Su voz es firme, pero hay una frialdad que el pueblo estadounidense jamás había escuchado antes. Compatriotas estadounidenses, comienza. Hace 3 días, un agente del extranjero intentó asesinar a su presidente. Las evidencias son irrefutables. Lee Harvey Oswald fue entrenado, financiado y dirigido por agentes de la Unión Soviética. Este fue un acto de guerra. Las palabras caen como bombas sobre la población. Kennedy no está pidiendo paciencia. No está apelando a la razón. Está declarando, con autoridad absoluta, que los Estados Unidos han sido atacados. Y entonces llega el anuncio que lo cambia todo. A partir de ahora, he elevado el nivel de alerta de las Fuerzas Armadas estadounidenses a DEFCON 3. Exigimos una explicación completa de Moscú en las próximas 48 horas. Exigimos la entrega de todos los implicados en esta conspiración, y exigimos garantías de que jamás se intente tal acto. Si no,
Responderemos con toda la fuerza que tengamos. DEFCON 3. Fuerza aérea lista para movilización en 15 minutos. Submarinos nucleares en posiciones ofensivas. Bombarderos B-52 armados con armas nucleares en máxima alerta. Kennedy acababa de hacer lo inimaginable. Acusó públicamente a la Unión Soviética de intentar asesinarlo y amenazó con represalias militares. La doctrina tradicional de la Guerra Fría era clara: negar, desescalar, negociar. Kennedy quebrantó todas las reglas, y el mundo observaba aturdido. Lo que la mayoría de los estadounidenses no sabía era que Kennedy estaba aplicando una táctica contraintuitiva. Documentos desclasificados de la Operación Northwoods de 1962 mostraban que militares estadounidenses habían propuesto crear incidentes falsos para justificar una invasión a Cuba. Kennedy la rechazó en su momento. Pero ahora, con un atentado real, invirtió la lógica. En lugar de ocultar la amenaza soviética, la amplificó. En lugar de buscar un acuerdo secreto, exigió capitulación pública. Era un juego de póker nuclear. Y Kennedy apostaba a que Khrushchev se echaría atrás primero. Pero había una trampa. Kennedy solo había modificado una variable en el protocolo de crisis. Mantuvo la estructura diplomática intacta, pero cambió la velocidad y la visibilidad. Fue una pequeña modificación con enormes consecuencias. Normalmente, las crisis nucleares se gestionaban a puerta cerrada, con comunicaciones discretas por el teléfono rojo instalado tras la crisis de octubre. Kennedy eligió deliberadamente el micrófono global. ¿Razón? Había aprendido algo en 1962. Khrushchev solo cedía cuando la presión interna era insoportable, y nada generaba más presión que la humillación pública. 26 de noviembre de 1963. Moscú. Sala de reuniones del Kremlin, a las 3 a.m. Hora local. Khrushchev está frente al Politburó, el núcleo del poder soviético. Protocolo de emergencia activado. Sobre la mesa, un único documento. El discurso de Kennedy, traducido al ruso, marcado en rojo en 17 puntos distintos. Alrededor de la mesa, rostros pétreos. Mariscales militares cubiertos de medallas. Agentes de la KGB con ojos gélidos. Y todos hacen la misma pregunta. ¿Vamos a permitir que los estadounidenses nos acusen de asesinato sin responder? Khrushchev está políticamente dañado. La crisis de Cuba, un año atrás, ya había erosionado su reputación. Cedió. Retiró los misiles. Salvó el mundo, pero perdió prestigio. En el Kremlin, facciones radicales lo tachaban de débil, cobarde, y ahora Kennedy lo tenía entre la espada y la pared. Si Khrushchev negaba el atentado, parecía culpable e indefenso. Si admitía su participación, era la guerra. Si hacía caso omiso, Kennedy atacaría. No había salida limpia. Y los protocolos militares soviéticos, desclasificados en 1991, revelan algo aterrador. En ese instante, los generales soviéticos estaban preparando ataques nucleares preventivos. El problema era sencillo. Khrushchev había confiado en la contención. Había evitado la confrontación directa. Pero Kennedy sobrevivió y cambió las reglas del juego. La respuesta soviética necesitaba ser igualmente dramática. En 36 horas, Khrushchev hace un comunicado. Niega categóricamente cualquier participación en el atentado. Llama a Kennedy imperialista mentiroso. Y después comete el error fatal. Sube el estatus militar soviético al equivalente del DEFCON 3 estadounidense. Misiles en alerta. Bombarderos nucleares armados. Submarinos soviéticos en aguas estadounidenses. La escalada ya era total. 28 de noviembre de 1963. Kennedy ordena un bloqueo naval de Cuba. De nuevo. Pero esta vez, no es un bloqueo de cuarentena. Es un cerco militar total. Se advierte a los barcos soviéticos. Cualquier embarcación que intente cruzar la línea de bloqueo será hundida. No hay negociación. No hay teléfono rojo diplomático. Kennedy activó lo que los analistas militares llaman la doctrina de la superioridad demostrativa. La idea era simple y brutal. Obligar a los soviéticos a retroceder mostrando que Estados Unidos estaba dispuesto a ir más lejos. Siempre. Pero había un fallo en esa lógica. Un fallo que nadie en la sala oval consideró plenamente. Y ese fallo estaba a punto de transformar un juego de presión en un desastre real.
porque mientras Kennedy asumió que Khrushchev retrocedería de nuevo, no tuvo en cuenta una variable crítica. El orgullo soviético ya había sido herido demasiado. Y los hombres heridos no piensan racionalmente. Reaccionan. Moscú tenía una elección: retroceder de nuevo o desairar el órdago de Kennedy. La decisión se tomaría en 11 minutos. 29 de noviembre de 1963, 3:17 am, hora de Moscú. En la sala de reuniones del Kremlin, Nikita Khrushchev miró directamente a sus consejeros militares y formuló la pregunta que ningún líder debería tener que hacer. ¿Podemos ganar una guerra nuclear contra América? El silencio duró 17 segundos. El mariscal Rodion Malinowski, ministro de Defensa, se ajustó las gafas y respondió con la precisión de un informe técnico. Sí, camarada secretario general, pero solo si atacamos primero. Khrushchev conocía ese patrón. Octubre de 1962. Los mismos generales, las mismas garantías de victoria. Esta vez, sin embargo, los asesores políticos estaban divididos. Kennedy no estaba de farol. La acusación pública de intento de asesinato había transformado una crisis diplomática en algo personal. Y las crisis personales entre líderes nucleares no tenían manual. La doctrina oficial decía: negociar en silencio. Khrushchev no siguió el manual. 1 de diciembre de 1963. 4 submarinos clase Foxtrot zarparon de la base naval de Polyarny, en el mar de Barents, rumbo al Caribe. Cada submarino llevaba torpedos convencionales. Y mucho más. Torpedos 53-58, con cabezal nuclear de 10 kilotones. 22 torpedos nucleares distribuidos entre los 4 submarinos. Un código de autorización. El capitán Valentín Savitsky, comandante del B-59, recibió sus órdenes selladas al zarpar. La orden oficial decía: emerger si los detectaban fuerzas estadounidenses. Las órdenes secretas, escritas de puño y letra por el propio Malinowski, decían algo distinto. Mantener posición sumergida. Autorización para usar armas nucleares previa aprobación de 3 oficiales. 4 submarinos. 3 llaves de autorización en cada uno. 2 océanos entre ellos y Washington. 4 de diciembre de 1963, a las 6:22 am, hora de la costa este. En la estación Sossus en Barbados, el técnico sonarista James Patterson detectó señales acústicas extrañas a 840 kilómetros al sur de Cuba, patrón de hélice soviético. 4 contactos separados. Patterson llamó directamente al Pentágono. A las 9:15 am. John F. Kennedy convocó de nuevo al ExComm. Los mismos miembros de octubre de 1962. Robert McNamara, secretario de Defensa. Dean Rusk, secretario de Estado. Robert Kennedy, fiscal general. La sala de situación de la Casa Blanca parecía un viaje en el tiempo. Solo el calendario era distinto. McNamara presentó el análisis de inteligencia naval. Señor presidente, tenemos 4 submarinos soviéticos en aguas internacionales, aproximándose a la zona de cuarentena de Cuba. Los protocolos de 1962 recomiendan cargas de profundidad de práctica para forzarlos a emerger. Kennedy interrumpió. ¿Qué si no emergen? Silencio. 17 segundos. El mismo patrón que en Moscú, 48 horas atrás. Robert Kennedy fue quien rompió el silencio. Jack, en 1962 casi disparamos contra un submarino soviético que llevaba torpedos nucleares. Lo descubrimos recién en 2002, cuando se desclasificaron los archivos. ¿Y si estos también los tienen? El presidente miró a McNamara. ¿Cuál es la probabilidad? Alta, señor. Doctrina soviética estándar para operaciones en el Caribe después de la crisis de octubre. Kennedy cerró los ojos 4 segundos. Cuando los abrió, formuló la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si los obligamos a emerger sin disparar un tiro? McNamara frunció el ceño. ¿Perdón? Cargas de profundidad de entrenamiento, pero no al azar, con un patrón específico. Morse bajo el agua. Un mensaje simple. Emerjan para comunicación diplomática, sin amenaza. Dean Rusk se inclinó hacia adelante. Señor presidente, esto no está en ningún manual. Kennedy sonrió por primera vez desde Dallas. Justo por eso. 5 de diciembre de 1963, 11:42 am, hora de la costa este. El USS Coney, destructor de la Marina estadounidense, comenzó a acosar al B-59.
No eran explosiones aleatorias. Eran cargas de profundidad detonadas en intervalos exactos. 3 detonaciones. Pausa de 10 segundos. 2 detonaciones. Pausa de 5 segundos. Repetir. Dentro del B-59, sumergido a 180 metros, el capitán Savitsky enfrentaba el mismo dilema que el capitán Vasily Arkhipov había enfrentado en octubre de 1962. 3 llaves de autorización necesarias para lanzar armas nucleares. 3 oficiales, una decisión. El oficial político Iván Maslenikov ya había girado su llave. Capitán, nos están atacando. Tenemos autorización de Moscú. El segundo al mando, Anatoly Vasiliev, dudó, con la mano sobre su llave. Valentín, si lanzamos, la Tercera Guerra Mundial comienza aquí. En este instante, Savitsky miró el cronómetro. Las cargas de profundidad continuaban. Pero el patrón era diferente. No era ataque. Era comunicación. 3 detonaciones. Pausa. 2 detonaciones. Pausa. 3-2. 3-2. Raya. Emerger mensaje. Durante 4 horas y 17 minutos, la Tercera Guerra Mundial estuvo a un voto de distancia. Savitsky no giró su llave. A las 16:03, hora de la costa este, el B-59 emergió a 12 kilómetros del USS Coney. No se disparó ningún proyectil. No hubo intercambio de palabras, solo señales visuales. Morse luminoso. Aguarde comunicación diplomática de Washington. La noticia se extendió por el Pentágono en 11 minutos. Kennedy estaba hablando directamente con Khrushchev. No a través de embajadores. No por canales diplomáticos oficiales. Por la línea directa Moscú-Washington, instalada en agosto de 1963, tras la crisis de octubre. 5 de diciembre de 1963, 16:03, hora de la costa este. 23:03, hora de Moscú. La línea directa de teletipo comenzó a transmitir. Kennedy. Sus submarinos emergieron sin incidentes. Nuestros barcos no dispararon. ¿Podemos resolver esto sin destruir el mundo? 17 minutos de silencio. Luego, la respuesta de Khrushchev. Khrushchev. Sus barcos practicaron el acoso a embarcaciones soviéticas en aguas internacionales. Eso es un acto de guerra. Kennedy. Sus submarinos estaban en la zona de cuarentena que usted aceptó en octubre de 1962. Esto es una violación de acuerdo. Khrushchev. No hay acuerdo. Solo su acusación pública de intento de asesinato sin pruebas. Kennedy. Entonces proporcione las pruebas de lo contrario. Investigación conjunta con observadores de la ONU. Transparencia total. Silencio. 23 minutos. En el Kremlin, Khrushchev miró a Malinovsky. El mariscal negó con la cabeza. Esto es debilidad, camarada secretario general. Nuestros aliados lo verán como una rendición. En el Salón Oval, McNamara dijo exactamente las mismas palabras a Kennedy. Señor presidente, proponer una investigación conjunta es admitir que no tenemos pruebas. El Congreso lo destruirá. Ambos líderes enfrentaban la misma trampa. Buscar una salida significaba parecer débil. Escalar significaba destrucción mutua. Ninguno de ellos estaba dispuesto a retroceder. Ninguno de ellos estaba dispuesto a destruir el mundo. 6 de diciembre de 1963, 2:47 de la mañana, hora de la costa este. Kennedy hizo la pregunta final a través de la línea directa. Kennedy. ¿Está dispuesto a acabar con el mundo por una acusación? La respuesta de Khrushchev tardó 31 minutos. Khrushchev. No. ¿Y usted? A las 8:30 de la mañana, Kennedy anunció públicamente un ultimátum. Plazo: 48 horas. Exigencia: retirada completa de los submarinos soviéticos de la zona de cuarentena, a cambio de la suspensión temporal de las acusaciones mientras se realizaba una investigación conjunta. En el Pentágono, los analistas calcularon que Khrushchev tendría hasta el 8 de diciembre, 8:30 de la mañana, para responder. 48 horas. 2 días. El tiempo que la humanidad tenía para evitar la extinción. Pero dentro del Kremlin, una guerra diferente estaba a punto de comenzar. No entre superpotencias. Entre el líder que quería sobrevivir y los generales que querían la victoria.
El resultado decidiría si 500 millones de personas vivirían o morirían. Dentro del Kremlin, un tipo diferente de guerra estaba a punto de comenzar. El resultado decidiría si 500 millones de personas vivirían o morirían. 7 de diciembre de 1963, 2:30 de la mañana, hora de Moscú. Sala de reuniones del Presidium del Partido Comunista. Temperatura externa, -12 grados Celsius. Temperatura política, punto de ebullición. Alrededor de la mesa, 12 hombres que controlaban el mayor arsenal nuclear del hemisferio oriental. Cada general en Moscú quería la guerra. Un político no. Nikita Khrushchev, primer secretario del Partido Comunista, sabía exactamente lo que sus generales pensaban. Había visto esas miradas antes. Durante la crisis de los misiles de Cuba, durante Berlín, durante cada confrontación con Occidente en los últimos 10 años. El honor soviético exige una respuesta, declaró el mariscal Malinovsky, ministro de Defensa. Kennedy nos humilló. El mundo entero observa. Khrushchev no respondió al instante. Pensaba en números. Números que sus generales preferían ignorar. 43 millones de soviéticos muertos. Eso es lo que los modelos del Estado Mayor estimaban para las primeras 72 horas de un conflicto nuclear total. No combatientes, civiles, mujeres, niños, personas que despertarían mañana esperando vivir un día más. ¿Cuántos estadounidenses morirían?, preguntó Khrushchev, con voz deliberadamente tranquila. Estimación, 92 millones en las primeras 48 horas, respondió el mariscal Sakharov, jefe del Estado Mayor. Lo dijo como si reportara el clima. Khrushchev asintió lentamente. ¿Y creen que eso es victoria? Silencio. El tipo de silencio que precede a decisiones irreversibles. Al otro lado del Atlántico, otro hombre enfrentaba presiones similares. 7 de diciembre de 1963, 36 horas hasta el ultimátum público de Kennedy. La Casa Blanca había activado DEFCON 2. El Comando Aéreo Estratégico tenía 682 bombarderos B-52 y B-47 en vuelo, cada uno armado con ojivas nucleares. Autonomía, 18 horas. Objetivos, 143 ciudades soviéticas. En la Unión Soviética, 94 misiles balísticos intercontinentales estaban listos para lanzamiento inmediato. Tiempo de vuelo a Nueva York, 28 minutos. A Washington, 31. Ambos lados al máximo. Sin salida clara. Robert McNamara, secretario de Defensa, entró en el despacho oval a las 3:17 am. No había dormido en 56 horas. Señor presidente, necesitamos hablar de los protocolos de lanzamiento bajo ataque. Kennedy levantó la mano. Bob, dime algo. Si atacamos primero, ¿cuántos de ellos sobreviven? McNamara consultó sus documentos. Estimación optimista. Entre 28 y 35% de la población soviética, asumiendo que no consigan un ataque de represalia coordinado. ¿Y si ellos atacan primero? Entre 42 y 50% de bajas estadounidenses. Menos si logramos interceptar. Menos, interrumpió Kennedy. Bob, ¿me dices que la mejor opción implica matar a 120 millones de personas y llamar eso victoria? McNamara no tenía respuesta para eso. Pero en el Kremlin, Nikita Khrushchev estaba a punto de hacer algo que sus generales considerarían una traición. 7 de diciembre de 1963, 7:43 am. Hora de Moscú. Khrushchev convocó a su ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko, para una reunión privada. Sin generales, sin presidium, solo 2 hombres y una idea imposible. Necesitamos una salida que no parezca capitulación, dijo Khrushchev. Kennedy también la necesita. Ninguno de los dos puede retroceder públicamente sin parecer débil. Gromyko comprendió al instante. ¿Una solución que ambos puedan presentar como victoria? No victoria. Sobrevivencia, pero con honor. Lo que Khrushchev propuso esa mañana desafiaba toda la lógica de la Guerra Fría. Investigación conjunta con observadores de la ONU. Compartir pruebas sobre el incidente de Berlín. Transparencia radical como respuesta a la paranoia. Pero había una condición. 5 palabras. Cambiaron toda la crisis. Ambos lados se retiran simultáneamente. Desescalada mutua. Nadie retrocede primero.
Nadie gana. Nadie pierde. Todos sobreviven. 8 de diciembre de 1963, 9:14 a.m., hora de Washington. Kennedy recibió la propuesta soviética por canales diplomáticos secretos. La leyó 3 veces. Después llamó a su hermano. Robert Kennedy, fiscal general, entró al despacho oval y encontró al presidente mirando por la ventana. Bobby, lee esto. 30 segundos después. ¿Es una trampa? Tal vez. O tal vez Khrushchev esté tan desesperado como nosotros. La decisión que John F. Kennedy enfrentó esa mañana no tenía precedente. Aceptar significaba confiar en un adversario que había instalado misiles en Cuba apenas 14 meses atrás. Rechazar significaba cumplir su ultimátum público y arriesgar la aniquilación mutua. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Bobby. 14 horas y 33 minutos para el plazo. Los siguientes 12 minutos fueron los más importantes de la presidencia de Kennedy. Convocó a McNamara, Rusk, Bundy y al general Taylor. Explicó la propuesta soviética. Esperó las objeciones. Llegaron al instante. Señor presidente, esto premia la agresión soviética, argumentó Dean Rusk, secretario de Estado. Establecimos una línea roja. Ellos la cruzaron. Si retrocedemos ahora. No estamos retrocediendo, interrumpió Kennedy. Estamos trazando una nueva línea roja. Una que ambos respetamos porque ambos la dibujamos. Silencio. Después, sorprendentemente, habló el general Maxwell Taylor, comandante del Estado Mayor Conjunto, el general más intransigente de la sala. Señor presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Kennedy asintió. Si rechazamos esta oferta y ejecutamos nuestro ultimátum, ¿está preparado para ordenar el primer ataque nuclear contra la Unión Soviética? La pregunta flotó en el aire como radiación invisible. Kennedy respondió con una palabra: no. Taylor asintió lentamente. Entonces aceptar la propuesta soviética no es debilidad. Es sinceridad. 8 de diciembre de 1963, 23:47 de Washington. 13 minutos antes de la medianoche. 11 minutos antes de que expirara el ultimátum. Comunicado conjunto transmitido simultáneamente en Moscú y Washington. Estados Unidos y la Unión Soviética acuerdan una investigación internacional sobre el incidente de Berlín. Ambas potencias reducirán la alerta de DEFCON 2 a DEFCON 4. Observadores de la ONU supervisarán la desescalada mutua. Ningún bando admitió culpa. Ningún bando proclamó triunfo. Ambos eligieron vivir. El mundo respiró. 682 bombarderos estadounidenses regresaron a sus bases. 94 misiles soviéticos salieron del estado de alerta. 500 millones de personas despertaron a la mañana siguiente sin saber cuán cerca estuvieron del fin. Pero la historia no termina con la crisis evitada. Termina con lo que sucedió después. En nuestra línea de tiempo, John F. Kennedy murió el 22 de noviembre de 1963. Lyndon Johnson asumió la presidencia. La guerra de Vietnam escaló con 500.000 soldados estadounidenses. Khrushchev fue depuesto en 1964. La Guerra Fría se congeló en desconfianza mutua durante 2 décadas más. Pero en esta simulación, basada en documentos desclasificados y declaraciones registradas del propio Kennedy en 1963, algo distinto ocurrió. Kennedy sobrevive. Gana las elecciones de 1964 con ventaja holgada. La crisis de Berlín se convierte en prueba de que la diplomacia radical funciona cuando los líderes optan por la cordura sobre el ego. Vietnam. Kennedy ya había comenzado a retirar asesores militares en octubre de 1963. Memorando de Seguridad Nacional 263, firmado 6 semanas antes de Dallas. 1.000 soldados estadounidenses retirados antes de fines de 1963. Retirada completa para 1965. Sin escalada de Johnson. Sin 500.000 soldados. Sin 58.000 estadounidenses fallecidos. Sin millones de vietnamitas muertos. No podemos estar seguros, pero los archivos desclasificados nos muestran lo que pudo haber ocurrido. ¿Y Khrushchev? En nuestra realidad, fue derrocado en octubre de 1964, acusado de debilidad en la crisis de Cuba. Pero en esta simulación, su manejo de la crisis de Berlín prueba que la diplomacia no es debilidad. Permanece en el poder hasta 1968. La distensión con Estados Unidos comienza 5 años antes.
La carrera espacial se convierte en cooperación espacial. Kennedy propone una misión conjunta a la Luna en un discurso de 1965. No iremos a la Luna como estadounidenses o soviéticos. Iremos como humanos. ¿Habría sucedido esto? Los documentos sugieren que sí. Kennedy hizo esta propuesta exacta a las Naciones Unidas en septiembre de 1963, 2 meses antes de Dallas. Pero hay algo más importante que esta historia nos enseña. ¿Por qué importa una historia de 1963 hoy? Porque los mismos patrones psicológicos que casi causaron una guerra nuclear esa semana aún gobiernan decisiones de vida o muerte en 2025. Escalada del compromiso. Sesgo de confirmación. Mentalidad grupal. La ilusión de que la fuerza siempre es la respuesta. Kennedy y Khrushchev enfrentaron estos sesgos y eligieron algo más difícil que la guerra. Eligieron la solución contraintuitiva, la que sus generales aborrecían, la que la opinión pública no comprendería de inmediato. Eligieron sobrevivir. 22 de noviembre de 1963. Todo el mundo sabe qué pasó. Ahora sabes qué pudo haber pasado. Si quieres más historias de crisis de la Guerra Fría que casi terminan el mundo, suscríbete. Los documentos son auténticos. La crisis fue posible. Las decisiones que la evitaron fueron humanas. Y si los humanos crearon el problema, los humanos pueden generar la solución. Próxima semana. La historia de Stanislav Petrov, el hombre que salvó al mundo en 1983 desobedeciendo órdenes directas. 26 de septiembre. 5 misiles estadounidenses detectados. Un botón rojo. Una decisión imposible. Los archivos están abiertos. Las historias aguardan. La pregunta es: ¿estás listo para descubrir cuán cerca estuvimos del final? Hasta la próxima simulación.